La carta de Tercera de Juan es sin duda alguna, queridos hermanos, uno de los libros más cortos en cuanto a número de versículos se refiere, ya que consta de solamente 15 versículos. Segunda de Juan solamente tiene 13 versículos. Judas tiene 25 versículos. Está entre Segunda y Tercera de Juan los libros más cortos de la Biblia. No sé si por allá en el Antiguo Testamento hay alguno todavía más corto, no recuerdo, pero sí es importante mencionar que este libro de Tercera de Juan, o esta carta de Tercera de Juan, es uno de los más cortos de la Biblia. Amén. Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Padre, gracias te damos por el privilegio que usted nos da de poder abrir su palabra y de poder meditar un poco, Señor, en ella. Ayúdanos, Señor, a entender y aprender en esta tarde lo que tú nos quieres enseñar con tu palabra. Bendícenos, limpia nuestros corazones y ayúdanos a tener una tierra fértil, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Una vez más, hermanos, me gusta hacer el hincapié, me gusta recordarles que este es un estudio bíblico, ¿sí? Si usted tiene alguna duda, no tenga pena de levantar su mano y hacer su pregunta. Obviamente si es del estudio, ¿ok? Si es del estudio, no me pregunte que si cómo me fue hoy, no me pregunte que si cuánto gano, amén. Si es una pregunta acerca del estudio, con toda confianza, levante su mano y la respondemos con mucho gusto. Vamos a tratar de responder las preguntas con mucho gusto y de esa manera hacemos más didáctico, más divertida la clase o el estudio en esta tarde. ¿Amén, hermanos? ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir? ¿Nada? ¿Cuánto gano? Ok. Queridos hermanos, es sin duda nuestro Dios el ser más hospedador que podemos encontrar. Es nuestro Dios el ser más hospedador que podamos nosotros encontrar. De hecho, la voluntad de Dios para su pueblo era que su pueblo fuera un pueblo hospedador. Por allá en el Antiguo Testamento había leyes para recibir, leyes y costumbres, usos y costumbres para recibir invitados. Si venía un forastero a el pueblo y no podía pasar ya que estaba muy tarde, ya iba a caer la noche o iba a caer la tarde, ellos tenían la obligación de ofrecer hospedaje a aquel forastero, aunque fuera un desconocido. ¿Sí? Por ahí encontramos muchas historias acerca de esto. Incluso Abraham, cuando la Biblia enseña que Abraham estaba sentado junto a la puerta de su tienda en el calor del día, dice que miró que venían 3 hombres caminando de lejos y entonces él se levantó. Probablemente Abraham no supo quiénes eran esos hombres, pero sí sabía que tenía la responsabilidad de hospedar a aquellos hombres. La hospitalidad es algo muy importante para nuestro Dios. Tan importante es la hospitalidad para nuestro Dios que la misma palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. También Jesús dijo que venid a mí, dijo,
todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios es el ser más hospedador que podemos nosotros conocer, que podemos nosotros imaginar. Sus brazos siempre están abiertos para dar la bienvenida a todos los que quieran venir a Él. Y las palabras de Juan en este estudio, hermanos, nos ayudan a ver la hospitalidad como una poderosa expresión, como una poderosa práctica del amor de Dios. Antes de entrar en más detalles, quiero mencionar algo que es importante. Hay quienes dicen que este libro o esta carta de Tercera de Juan la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 1, dice el anciano a Gayo, es decir, denota un hombre de mucha edad. Amén. ¿Quién será entre nosotros aquí en este cuarto el más anciano de la iglesia? ¿Cuántos años, hermano Ramiro? 68. ¿Alguien tiene 69 años? ¿Quién da más? ¿70 años? Hermano Pedro, ¿usted cuántos años tiene? 20, dice. Amén. Amén. Esta palabra, el anciano, denota un hombre de mayor edad, un hombre de mucha edad. Obviamente Juan está hablando de sí mismo, dice el anciano, y escribe a un tal hermano Gayo, el amado, a quien amo, dice, en la verdad. ¿Mande? Al hermano Gayo. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, quien también escribió las otras 2 epístolas, es decir, primera y segunda de Juan y el evangelio de Juan, que lleva su nombre, y probablemente fue escrito a finales de los años 80 después de Cristo, a finales del año 80 después de Cristo. Y es importante, hermanos, mencionar quién era este hombre Gayo. Dice la palabra de Dios que este hombre Gayo era el amado a quien amaba Juan en la verdad. Es decir, verdaderamente Juan estaba al pendiente, estaba amando a este hombre Gayo, al hermano Gayo. Y el propósito es que quería Juan animar a su fiel, animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos, quien también quería advertirle sobre las acciones de un cierto líder obstinado llamado Diótrefes. El lugar donde fue escrito probablemente fue en Éfeso. Desde Éfeso, Juan escribió probablemente esta carta. Este hombre Gayo era un hombre, un cristiano íntegro, a quien el apóstol alababa por la manera en la cual Gayo trataba a los hermanos cristianos. Y también advierte de personas como este Diótrefes. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Había un problema del cual Juan está tratando con Gayo, este hombre Diótrefes, pero no es el tema este hombre, pero es importante mencionarlo.
El panorama de este libro es principalmente la hospitalidad, y la razón principal por la cual fue escrita este libro fue exaltar la hospitalidad de Gayo y alertar sobre este hombre Diótrefes. Y hay algunas palabras claves que podemos encontrar a lo largo de este extenso libro de Tercera de Juan, como por ejemplo es verdad. Juan menciona a quien amo en la verdad. También podemos encontrar como una palabra clave testimonio, y también lo bueno y lo malo. ¿Quién recibe esta carta? Bueno, Gayo. Y para entender un poquito también la oposición de este hombre, Diótrefes, en la carta de Segunda de Juan, podemos encontrar ahí, queridos hermanos, que Juan advierte a los hermanos a permanecer en la doctrina de Cristo. En el 2 de Juan, versículo 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores, dice, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno, dice el versículo 10, viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Probablemente Juan se está refiriendo a este hombre Diótrefes. Ok, continuamos. Vamos a ver, hermanos, rápidamente algunos temas generales que podemos encontrar en esta carta de Tercera de Juan. Como número 1, podemos encontrar la hospitalidad. La hospitalidad. En el versículo 5 empieza a hablar Juan acerca de la hospitalidad de Gayo. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan elogia a Gayo por su hospitalidad. Y más adelante, en el versículo 9 en adelante, también condena la oposición de este hombre Diótrefes. Como segundo tema, podemos encontrar la verdad. También habla acerca de Demetrio en el versículo 11 y hasta el versículo 11 y 12. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Habla de la oposición primero de Diótrefes, pero después habla acerca del buen testimonio de Demetrio y dice: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, quien
de otro modo sería desconocido, fue probablemente el portador de esta carta. Juan declaró que se le debía recibir porque él manifestaba la verdad, y Juan da testimonio del buen conducir de Demetrio. Podemos suponer que Demetrio había pasado las pruebas éticas de la fe esbozadas en Primera de Juan. Okay. Toda la instrucción que Juan dio en la primera carta. Tenemos entonces estos dos temas generales que podemos encontrar en esta carta. Número 1, dijimos, la hospitalidad, y número 2, la verdad o el buen testimonio. También lo podríamos mencionar como el buen testimonio. Juan da testimonio del buen testimonio de Demetrio. Amén. Tercera de Juan, queridos hermanos, es probablemente la carta más personal de las 3 epístolas de Juan. Mientras que Primera de Juan parece ser una carta general dirigida a alguna congregación, Segunda de Juan fue enviada a una dama y su familia. Mire lo que dice el versículo 1, Segunda de Juan, versículo 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y en Tercera de Juan, el apóstol claramente nombra el destinatario único como Gayo el amado. Esto hace una de las pocas epístolas dirigidas a un individuo estrictamente. Aunque podemos encontrar también como epístolas como Timoteo, como Filemón, Tito, etcétera, etcétera, que Pablo escribía a estos hombres. Pablo escribió a Timoteo, Pablo escribió también a Filemón, etcétera, etcétera. El nombre Gayo era un nombre común en el primer siglo. Mire lo que dice en Hechos 19:29. Hechos 19:29. Hechos 19:29. Espero que hayan traído su Biblia, hermano. Hechos 19:29. Dice: y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. En el capítulo 20 y el versículo 4, mire lo que dice ahí: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Mire también lo que dice Romanos 16:23. Romanos 16:23. No sé por qué no estoy escuchando Biblias moverse. Romanos 16:23. Romanos 16:23. 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. También Primera de Corintios 1:14. Primera de Corintios 1:14. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 1:14, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia, y empieza Pablo a mencionar a quienes había bautizado, pero es un nombre común, el nombre de Gayo. Pero regresando a Tercera de Juan, queridos hermanos, nada sabemos de este individuo más allá de la salutación de Juan, de la cual el apóstol se refiere como el amado, a quien amo en la verdad. No sabemos realmente quién era
Gayo. Solamente sabemos que era un hombre que Juan amaba en la verdad. Amén. Ya que es un nombre común, no podemos especular a decir que los versículos que leímos se refieren a la misma persona. Amén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México abundan los José. Amén. Sí. Si yo digo José, esto, ¿sí? Me refiero a un José en específico, no a todos los Josés del país. Amén. Entonces no podemos especular, no podemos suponer. Lo único que sabemos, claro, es que este hombre era amado por Juan. Era amado por Juan. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Gayo, era de buen testimonio. Miren lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué, hermanos, de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo que sí sabemos es que este hombre era de buen testimonio, era amado por Juan y probablemente era discípulo de Juan. Amén. Era discípulo de Juan. Entonces, tercero de Juan se enfoca en el asunto básico de la hospitalidad, pero desde una perspectiva diferente, mientras que en segundo de Juan advierte en contra de mostrar hospitalidad a falsos maestros. Tercero de Juan condena la falta de hospitalidad mostrada a los ministros fieles de la palabra. Mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, me suena como algunos cristianos de aquí, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Como dicen por ahí, no picha, ni cacha, ni deja batear. Amén. Este hombre era por ahí, se estaba metiendo la cuchara, no dejaba que picharan, ni que batearan, ni cacharan, ni nada. Era un hombre que se oponía a los hermanos fieles. Amén. En contraste, Gayo, un amado amigo del apóstol y fiel seguidor de la verdad, como lo indica el versículo 14, dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún a un amado amigo del apóstol y fiel seguidor de la verdad. Ok, sí, perdón hermano, se me atravesaron los cables, el rojo con el negro. El versículo 4, dije 14, es versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Era Gayo, fiel seguidor de la verdad. Y extendió el estándar correcto de la hospitalidad cristiana a los siervos de Dios en aquel tiempo. Juan escribió para reconocer el tipo de hospitalidad por Gayo a representantes dignos del evangelio, y también condenó las acciones de Diótrefes, y el apóstol prometió corregir la situación personalmente y cara a cara
y envió la carta a través de un individuo llamado Demetrio, a quien felicitó por su buen testimonio entre los hermanos. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Es sencillo. Tal vez, ¿sí, hermana? Entonces, este señor era pastor porque expulsaba a los Probablemente era un líder religioso, un líder de la iglesia en aquel tiempo. Diótrefes. Probablemente. ¿Alguien más? Soy el grillo por ahí, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Alguien que tenga algún comentario? Diótrefes es el que no quería que los hermanos se hospedaran. Ajá. Y el que hospedara lo corría de la sinagoga, De la iglesia. de la iglesia. Ajá. Se oponía. Es hermano, ¿no? Pues, en cierta forma, se oponía a la hospitalidad. También dice que hablaba más de Juan. ¿Mande? También dice que hablaba más de Juan. Ajá. Dice que palabras malignas contra nosotros. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí, hermana? ¿Norma? Sí, aquí también dice, o sea, nos está también hablando a nosotros, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Y ya se me olvidó. Es el versículo 8, hermana. Ok, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, también nosotros, si vemos una persona en la calle que Sí. está necesitada, también. Es que el mensaje es sencillo. En segunda de Juan, Juan exhorta a los hermanos que no reciban, a los hermanos que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo. Sí, mire lo que dice en segunda de Juan, en el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno dice, viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Juan exhorta a los hermanos, Juan exhorta a aquellas personas que tuvieran cuidado con las personas que estaban recibiendo, que traían doctrinas extrañas, doctrinas chuecas. ¿Sí? Y dice que si versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, probablemente se lo tomaron muy personal. Probablemente la señora elegida y Gallo pertenecían a la misma iglesia. Amén. Exhorta, ¿sí, pastor? Cuando le dice bienvenido, hay que ubicar el contexto histórico, porque no es como hoy que, bienvenido, ¿verdad? Ya, sino que bienvenido era pásale y estar 2 o 3 días ahí en tu casa. Era atenderlo completamente. Atenderlo como rey realmente, ¿no? Ese era el decirle bienvenido, ¿verdad? Entonces, dice que no le diga bienvenido porque lo va a dejar entrar a su casa y obviamente va a haber una contaminación de la doctrina, ¿verdad? Entonces ya estamos participando en los obras. No es como el bienvenido de, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pásale y ya. Bienvenido. Claro. No, eso Sí, claro. Y acá en 3 Juan dice, desde el contexto del versículo 5, dice que ellos se dieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada del sentido. O sea, esto lo podemos ubicar fácilmente a los
Entonces, era una iglesia muy bien recomendada por los misioneros, por ejemplo, o por los que evangelistas que andaban en una forma huyendo de la persecución, pero en otra forma usando Dios para extender el evangelio. Así es. Amén. ¿Sí, hermana? Es como ahorita, como los hermanos que hospedan a los que van de aquí a otras iglesias, las conferencias o algo, que los acogen en sus hogares. Amén. ¿Verdad? Amén. Sí. Sí, pero en segundo de Juan, Juan exhorta a los hermanos que tuvieran cuidado con quienes estaban hospedando, porque había muchos que estaban trayendo doctrinas falsas, otras doctrinas, ¿sí? Y la tercera carta dice que este hombre de, ¿cómo se llama? Diótrefes estaba no queriendo hospedar a los hermanos fieles. Sí, a los hermanos fieles, y se oponía a quien lo hacía y los expulsaba de la iglesia, dice la palabra de Dios. Pero la hospitalidad, Tal vez con el argumento de que muchos estaban moviendo doctrinas falsas. ajá, Pudiera ser. sí, probablemente usaban ese pretexto. Que no tenía como malos propósitos, sino la buena intención de cuidar la iglesia, pero pues entre esos se estaba llevando a hermanos fieles. Así es, ajá, así es. No sé si quedó. Amén. Amén, amén. Amén. No sé si quedó contestada la pregunta, hermana. ¿Sí? ¿Hermana Norma? ¿También? Amén. ¿Hermana Fabiola? ¿Sí quedó contestada la pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Gano poquito, así que oren por mí. Amén. En todo el estudio no pusieron atención, pero ya cuando lo hacía así, ¿cuánto gano? Ya. A ver si me presta el hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Los teólogos? ¿Más santos? ¿Algún comentario? Amén. Ahí está el hermano Ramiro. No, es que entonces nosotros hospedamos unas personas en la casa, bueno, y se decían ser cristianos. Cuando ellos venían de Cuba y estuvieron aquí en la iglesia y los llevamos para la casa. Y ya que estaban adentro de la casa, el gobierno los apoyaba con $1,000 mensuales. Ok. Entonces nosotros les estuvimos dando de comer mientras estaban ahí y con la promesa que cuando tuvieran dinero, pues iban a pagar e iban a diezmar. Pero el poquito dinero que traían lo ocupaban para comprar droga. Se salían en las noches a comprar droga y se metían por la parte de atrás y se drogaban y todo eso. Y a veces uno no sabe, a veces se mete porque hay gente que se dice hermano y los lleva a sus casas de uno. Y pues no, porque va uno hasta arriesgando su vida, porque no sabe uno las costumbres que tenga. Amén. Y gracias a Dios, pues ellos nomás se drogaban, se peleaban entre ellos, pero no pasó de ahí. Cuando recibieron el dinero salieron cuidos. Qué bueno. Sí. Creo que es un tema bastante extenso y en cierta forma controversial. También hasta qué límite es correcto hospedar, bajo qué términos, saber si es lo mismo o es diferente la hospitalidad y ser hospedador. Yo creo que sería un buen tema para estudiar. Por eso existe la iglesia y, por ejemplo, si vamos a hospedar a alguien que se dice hermano, tiene que ser bajo el respaldo del pastor, y del pastor de su iglesia, de ambos, por el testimonio, porque muchas veces estamos poniendo fuego en la familia. Sí, así es. Sí, hay que ser cuidadosos, pero hay que hacerlo, porque Dios Claro. hay que hacerlo y es parte de la voluntad de Dios. Así es.
Así es. Una vez alguien me dijo que la grandeza de Estados Unidos en gran parte era gracias a la hospitalidad que ellos tenían. Después de que empezaron a poner muchas trabas para recibir a personas que buscaban refugio político en Estados Unidos, yo creo que parte de eso fue que empezó a decaer la grandeza o la potencia de aquel país. ¿Okay? Así que si lo estudiamos en el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios es de que seamos hospedadores, de que hospedemos. ¿Sí? Y es como les digo, sin duda, Dios, el ser más hospedador que podamos nosotros conocer o imaginar. Amén. Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. Amén. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, etcétera, etcétera. Podríamos sacar muchos versículos para decir que Dios es el ser más hospedador. Tan solo recibirnos a nosotros siendo pecadores, creo que es una de las maneras, siendo hospedadores, es una de las maneras en las cuales podemos nosotros demostrar el amor de Dios que hay en nosotros. Amén. Ok, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por lo que pudimos aprender en esta tarde. Ayúdanos a meditarlo y también a pensar en ello, Señor, y llevarlo también a la práctica. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.